la parte práctica de cómo guardar el día del Señor. Vamos a tener una serie de clases relativas a lo que es la práctica en el día del Señor. En el día de hoy vamos a ver como esa parte de los fundamentos de cómo guardar el día del Señor. Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño resumen que hemos visto hasta ahora, y hasta los momentos hemos estudiado una parte importante de la doctrina del día del reposo, cómo lo creemos en nuestra iglesia. Vimos cómo desde la creación se nos enseña un patrón de trabajo y de descanso. Eso lo vimos allá en Génesis capítulo 2. Estudiamos la confirmación de esta práctica cuando el Señor la incluye dentro de la ley mosaica. Allí el día de reposo apuntaba a dos cosas: a la creación y a la redención del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Estas dos cosas debían ser recordadas por el pueblo de Israel, y debían ellos gozarse en estas dos cosas. En la creación, en el día del Señor, debían recordar la creación y debían recordar cómo el Señor los había liberado de la esclavitud egipcia. Encontramos también el sustento bíblico que argumenta a favor del cambio de día de reposo del sábado al domingo, primer día de semana, siendo la razón principal de este cambio la resurrección del Hijo de Dios de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, quien inauguró con esto el nuevo pacto, lo que nosotros conocemos también como el pacto de gracia, que había sido anunciado en Génesis, que había sido concebido por la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad pasada. Esto fue un momento trascendental que permitió pues el cambio de día. Gracias a este evento entonces tenemos nosotros y cualquier ser humano de este mundo la posibilidad de restaurar nuestra comunión con Dios, la cual habíamos perdido cada uno de nosotros a causa de nuestros delitos, pecados y maldades. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces tenemos acceso a la presencia especial de Dios mediante la fe. Ya no por obras, es por fe, y esto es una gran bendición que debemos nosotros celebrar. Vimos también el testimonio de la iglesia naciente, cómo se reunían el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo y las implicaciones de esta hermosa verdad. Vimos a Cristo confirmando este día como el día de reposo cristiano o el día del Señor. En su propia revelación ahí en Apocalipsis capítulo 1, veíamos en el versículo 10 cómo el Señor se revela y revela esta verdad en lo que él mismo llama el día del Señor. Enseñamos cómo la iglesia naciente entonces se congregaba el primer día de la semana, aunque enseñaba el hermano Marcelo la semana pasada los textos que muchas veces se usan para invalidar este mandamiento, enseñando su contexto correcto, y hasta los momentos entonces hemos entendido que el día de reposo cristiano es el domingo, forma parte de la ley moral de Dios, es perpetua, y en este día celebramos la obra de Cristo, gozosos de la nueva creación que Él ha hecho a favor nuestro, una nueva criatura que tiene la posibilidad de acercarse al Señor, y también celebramos la redención de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Con esto cubrimos, digamos, a grosso modo, lo que dice nuestra confesión de fe de 1689, capítulo 22, párrafo 7. Dice así, para ubicarnos en el contexto: así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo y por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él.
el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, entiéndase sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Como cristianos, entonces, entendemos que hacemos lo correcto en guardar el día del Señor y en guardarlo el primer día de la semana. Ahora, a partir de esta clase empezaremos a ver, y va a ser el propósito, iniciar el entendimiento práctico de todas estas verdades doctrinales que hemos venido estudiando. Hemos venido viendo entonces el marco teológico doctrinal para la práctica. Y en resumidas, nuestra confesión bautista de fe, en el párrafo 8 del capítulo 22, nos dice cómo debe ser el guardar el día de reposo. Nos habla de la parte práctica de este mandamiento. Dice, confesión de fe, capítulo 22, párrafo 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Ojo, muy importante, y retomamos esa idea. Los creyentes, los cristianos, cada uno de nosotros, no somos salvos por guardar días o leyes. Pero si viven en obediencia por ser regenerados, deben esforzarse, pues, por amor a Cristo, a someterse a su palabra, a su verdad. El pastor Sam Waldron dice al respecto: no guardamos el día del Señor para ser aceptados por Dios. Ya hemos sido aceptados por Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mediante la fe en ese sacrificio. Sino porque ya hemos sido aceptados por Cristo es que guardamos el día del Señor. Volviendo al texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, vemos la declaración hermosa que hace el apóstol Juan cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y al referir esta declaración, el apóstol Juan podría estarse refiriendo a que él estaba en ese día en específico orando en el poder del Espíritu Santo, o que había sido arrebatado por el Espíritu Santo en una visión, como él mismo lo dice en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 17, capítulo 21. Lo cierto del caso, sea que él que estaba orando y estaba adorando en el Espíritu, o con el poder del Espíritu Santo, o que había sido arrebatado por el Espíritu Santo para obtener una revelación misma del Señor, lo cierto es que en ese día, el día del Señor, el día domingo, primer día de la semana, él tenía una comunión especial con Dios. Y es el llamado que cada uno de nosotros como cristianos tenemos, a tener una comunión especial con el Señor en el día del Señor. Vamos a conocer entonces algunas consideraciones prácticas de nuestra teología. La idea es exponer la forma en que el día de reposo debería ser practicado u observado. El Señor nos dice, y yendo a ese texto, nos dice de manera práctica en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. El llamado que nos hace el Señor en este pasaje en particular es que de manera constante, recurrente y regular nos congreguemos. Eso debe ser lo normal en un creyente. Lo normal es que se congregue de manera
constante, regular, recurrente. Con respecto a esto, entonces, vemos que es un mandato que ha sido dado a toda la iglesia, a la iglesia de todos los tiempos. Es decir, ese mandato a congregarnos de manera regular y consecuente nos aplica también a nosotros. Ahora, para entrar en el tema, veamos algunas presuposiciones. La primera, la observancia del Día del Señor debemos encontrarla como algo posible, algo factible de hacer, aún en el mundo en el cual cada uno de nosotros vivimos, siempre y cuando estemos comprometidos a hacerlo. ¿Se puede guardar el día de reposo? Sí, se puede guardar. ¿Es posible? ¿Aún en el mundo en que vivimos? Sí, aún en el mundo en que vivimos. Siempre y cuando estemos comprometidos a hacerlo. Alguien que está comprometido en guardar el día del Señor no tiene que caer en el error, ni caeremos nosotros en el error, de dar una lista detallada, legalista y externa de lo que debe hacerse y no debe hacerse en el día del Señor. No somos fariseos. La idea con estos estudios ya a nivel práctico es dar entonces una guía teológica que los cristianos deseosos de guardar el día del Señor, deseosos de complacer al Señor, tomen de esta guía para tomar las decisiones en su vida. ¿Y saben qué? Estas decisiones referentes al día del Señor muchas veces van a ser decisiones difíciles. Ahora, y quiero hacer este inciso en este momento. Cada uno de nosotros tiene y puede llegar a tener luchas con el guardar cada uno de los mandamientos del Señor. Pero el hecho de que tengamos dificultades en guardar no solamente ese mandamiento, sino cualquiera de los otros mandamientos que el Señor nos da, eso no invalida el mandamiento. No lo invalida. Cada uno de nosotros puede llegar a tener luchas, dificultades. Debemos dejarnos guiar por el deseo de complacer al Señor y debemos entender también de que a medida que como cristianos vayamos madurando, va a ser nuestra vida más fácil para ir guardando cada uno de los mandamientos que el Señor nos da. Ok. Entonces, ¿cuál es la obligación fundamental de la práctica del día del Señor? Lo principal, queridos hermanos, y recuerden ustedes que estamos hablando de los principios fundamentales de la práctica. Lo fundamental en nuestro deber respecto al día del Señor es entender esto. El día del Señor debe ser santificado. Debemos acordarnos del día del Señor para santificarlo. La segunda pregunta pudiésemos hacerla: ¿por qué debemos santificar ese día? Como el mismo Señor lo ha dicho, porque Él lo ha santificado. ¿Qué significa santificar? Santificar significa apartar algo para algo más. El día de Dios debe ser quitado de nosotros y entregado a Él. Reposamos en este día de nuestras labores, es decir, de nuestros trabajos, para ser dado a Dios. Es un reposo entonces santo para el Señor. Debe ser entonces este día santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado para Dios. Es un día de reposo, es decir, debemos pausar nuestras actividades laborales. Y este es un día que es de Dios, lo que significa que a Él le pertenece. En relación a Dios y los mandamientos, haciendo alusión a los primeros cuatro mandamientos, debemos entender, queridos hermanos, que los mandamientos señalan siempre a la santidad de Dios.
El primer mandamiento implica la santidad del ser de Dios. El segundo mandamiento implica la santidad de la adoración a Dios. El tercer mandamiento implica la santidad del nombre de Dios, y el cuarto mandamiento también implica la santidad del día de Dios. Cada uno de los mandamientos nos muestra entonces una parte del carácter especial y santo de Dios. Entonces, ¿cuál es la obligación fundamental de la práctica del día del Señor? Identificar el día del Señor como un día santificado, un día que el Señor nos manda a reposar de nuestros trabajos, un día que a Él pues le pertenece y que apunta a su santidad. Ok, ahora veamos la distinción del día del Señor, porque debemos nosotros distinguir entre trabajo y reposo. Debemos aprender a distinguir qué es trabajo, qué es reposo, qué es un día normal, qué es un día del Señor, qué es un día normal, qué es un día santificado, generando con esto una conciencia clara de lo que es de Dios y lo que es del mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de un día de reposo, debemos entender que no nos estamos refiriendo a un día en el cual nosotros vamos a tener inactividad total. Porque Dios claramente en su palabra no premia la pereza. No es un día que usted se va a acostar y todo el día. No. Nuestro deber no es entonces dormir todo el día, es tener clara la distinción entre trabajo y reposo bíblicamente definido. Lo podemos ver, queridos hermanos, y acompáñenme en sus Biblias, Éxodo capítulo 20. Es necesario siempre retomar nuestro texto. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el llamado que nos hace el Señor en su ley moral perpetua. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Si están viendo que hay una distinción entre el día de trabajo y día de reposo, en el día del Señor y el día normal. No hagas en él obra alguna. Se está refiriendo al trabajo cotidiano que nosotros hacemos. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, no es inactividad, sino que en el día del Señor debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En línea general, el Señor quiere que nosotros tomemos este día principalmente para la adoración. Es cierto, y alguno podrá decir, que nosotros podemos glorificar al Señor en nuestras labores en el mundo. Pero el Señor nos muestra con este mandato que nosotros necesitamos actos específicos de adoración y de interacción con Dios de manera regular, así como Él lo ha establecido. Habiendo visto entonces la obligación fundamental en la práctica del día del Señor, la distinción del día del Señor, veamos cuál es el ambiente apropiado para la práctica del día del Señor. 2 hermanos que quieran leer, por favor, levanten la mano. El hermano Mirabal, Salmo 118, versículo 22 al 24, y el hermano José, Isaías 58, versículo 13 y 14. Varios textos en el Antiguo Testamento nos sugieren cuál debe ser el ambiente apropiado para la observancia del día de reposo. Vamos a ver cómo estos textos nos muestran
que el ambiente apropiado, y aquí estamos hablando de una disposición del corazón, no debe ser un ambiente de tristeza, de opresión, sino más bien debe ser preparado nuestro corazón con un gozo santo. Salmo 118, versículo 22 al 24, lee el hermano Mirabal con fuerza. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del asno. El pacto de Jehová es eso, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Algo gozoso, nos alegraremos, algo hermoso que el Señor ha hecho. Ese debe ser el ambiente apropiado para la práctica del Señor, de alegría, de gozo. Isaías 58, versículos 13 y 14. Si recaeré el día de reposo y hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamaré delicia, santo glorioso de Jehová, y lo veneraré, mandando en tu propio camino, y buscando tu voluntad, y hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ama. Amén. El llamado que debemos tener cada uno de nosotros en el día del Señor es que sea un día de alegría, de esperanza, de deleite, de gozo. No hay justificación para la tristeza, para la opresión. Es un día de gozo santo, de alegría. Como ya lo decíamos, aunque muchas veces nos cueste cumplir con un mandamiento, esto no hace que el Señor, que quede invalidado ese mandamiento para nosotros. Pero además, el Señor nos enseña que el ambiente propicio para guardar este mandamiento es un corazón dispuesto, agradecido con la obra del Señor, alegre, deleitoso en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que celebramos nosotros en este hermoso día. Ahora, cuando pensamos en la práctica del Día del Señor, para que esto nos llene también de gozo, debemos recordar la intención beneficiosa para cada uno de nosotros que tuvo el Señor al hacer este día. Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, la correcta observancia del día del Señor se fundamenta en creer que la intención de Dios con el día de reposo es el bien de cada uno de nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, usted está enfermo y usted le mandan a tomar una medicina. En la antigüedad las medicinas eran un poco más malucas, ahorita así como que la han hecho más sabrosita. Por más amargo que sea el medicamento, usted confiaba en su querida madre que le iba a dar ese medicamento y se lo tomaba gozoso, entendiendo que aunque el remedio era maluco, la intención del remedio y de su madre era que usted se sanara. Guardar entonces el día de reposo plantea que nosotros no solamente recordemos la obra de Cristo a nuestro favor, no solamente recordemos la nueva creación que Él ha hecho en nosotros a través del poder de su Espíritu Santo, como Él ha restablecido a través de su muerte en la cruz del Calvario nuestra posición frente a Dios, cómo tenemos nosotros acceso al lugar santísimo de manera inmediata en cualquier momento de nuestros días a través de la oración, sino que también debemos recordar que el Señor lo ha hecho para nuestro beneficio. Esa composición de actos, de argumentos, nos da la capacidad para estar gozosos en este día. El guardar, queridos hermanos, el día de reposo no requiere descuidar las verdades, la verdadera
las verdaderas necesidades humanas. La intención de Dios no era matar de hambre al ser humano, ni impedir que los enfermos fueran sanados. Y esto es importante recalcarlo porque los fariseos, los judíos, tenían muchas prácticas que consideraban en su legalismo como que era trabajar. Y entonces dejaban de hacer cosas que podían ir hasta en contra pues de la vida de una persona, no atendiéndolos, no haciendo algo para que estos fuesen pues alimentados. Recordamos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo iba con sus discípulos, tuvieron hambre y iban pasando por un campo y empezaron a tomar de las espigas para comer. Eso para los fariseos era trabajar. El día de reposo, guardar el día de reposo, nunca ha requerido entonces descuidar las verdaderas necesidades humanas. A nivel práctico, esto significa que no hay labores que sean excepcionales o excepciones al día de reposo, sino que más bien son obras que el mismo Dios nos demanda a que hagamos a favor de quien las necesite. Por ejemplo, nosotros no deberíamos hablar como si el trabajo ocasional de una enfermera, que le toque por guardia, o de un médico, como si el trabajo ocasional de una enfermera para cuidar obviamente a los enfermos en el día del Señor fuera una violación al día del Señor. No. Más bien el Señor, dentro de su ley y según el consejo que Él ha dado, el ejemplo que Él mismo ha dado, nos llama a no llamar eso una violación o una excepción, sino que forma parte de el deber como seres humanos en el llamado práctica lícita de hacer el bien. Es como decir, la pena de muerte es una violación al sexto mandamiento, ¿no matarás? No lo es. Tampoco las obras de misericordia y de necesidad son violaciones al cuarto mandamiento. A nivel general, ¿cuáles son los deberes apropiados en la práctica del Día del Señor? Vamos a hacer esa pregunta y responderla. A nivel general, ¿cuáles son los deberes apropiados en la práctica del Día del Señor? Según nuestra confesión, tenemos ejercicios públicos, que lo vamos a ver en la clase siguiente, ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios, y los deberes que son por necesidad y misericordia. No solo están permitidos, sino que se exigen en las Escrituras estos tres tipos de deberes en el Día del Señor. ¿Cuáles son los deberes de adoración? Nuestro deber en adorar en este día de manera pública, congregarnos como iglesia, pero también hacerlo de manera privada, es decir, en lo individual y en lo familiar. Estos deberes no se limitan a una hora específica. Como bien lo dice el autor, es el Día del Señor a las 8 de la mañana, como es el Día del Señor a las 6 de la tarde. Cristo señala a todo este día como suyo, ya sea que tú lo guardes o no lo guardes, sigue siendo el Día del Señor. Deberíamos, dentro de los deberes de adoración, aprovechar este día como un día especial para la piedad personal y familiar. Puede ser usado para oraciones personales, oraciones familiares, lecturas adicionales, la instrucción de nuestros hijos, la oración con la esposa o la comunión con otros creyentes. No adorar en este día de manera regular es totalmente inexcusable. Un hombre puede tener muchas razones impecablemente alineadas con la ley del día de reposo, que le hacen casi imposible que se reúna con el pueblo de Dios en el día de Dios. Por lo tanto, rara vez adora a Dios con diligencia. Es decir,
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es un médico que trabaja todos los domingos. Todos los domingos trabaja, menos un domingo al año. Y ese es el día que va para la iglesia. Se congrega con sus hermanos, hace esa labor, por ejemplo. Ese hombre es un transgresor del día de reposo porque no está haciendo justicia a la intención divina del día de reposo. Debemos nosotros asegurarnos las oportunidades especiales para adorar a Dios. Y por ello debemos esforzarnos por modificar muchas veces nuestras responsabilidades para que sea la excepción el día en que nosotros dejemos de adorar de manera correcta, sea en lo público o en lo privado, al Señor. Ok, deberes de adoración. Veamos a grosso modo deberes de misericordia. ¿Algún hermano que me ayude con una lectura, por favor? El hermano Rafael, Mateo capítulo 12, versículo 9 al 13. Mateo capítulo 12, versículo 9 al 13. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y sienta caer en un pollo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, cuanto más algo que uno ve, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana por la hora. Ok, entonces, es lícito realizar deberes y lo debemos ver como un deber de misericordia en el día de reposo. Como dice allí, por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo, ahí en el versículo. Ojo, hacer el bien en el día de reposo, aquí está haciendo referencia a obras de misericordia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que es correcto trabajar. Sí, correcto que usted trabaje. Es necesario que usted trabaje para que lleve sustento a su hogar. Pero no es legítimo hacerlo en el día de reposo. Al decir el bien, en Mateo capítulo 12, versículo 22, se refiere entonces a hacer este tipo de bien de misericordia ante una necesidad apremiante. Si un hermano suyo está enfermo, si necesita llevar a alguien al médico, si necesita pues hacer una obra como esta, usted puede hacerla en ese día con total tranquilidad. Aunque las buenas obras son en general aquellas que se ajustan a la ley de Dios, las buenas obras, en este contexto más específicamente, señalan a expresiones de bondad y de generosidad. Y a nivel práctico, queridos hermanos, si nosotros hemos Hechos capítulo 10, versículo 38, Hechos capítulo 9, versículo 36, Segunda a los Corintios 9, versículos 8 y 9, Primera a Timoteo 6, 17 al 18, vamos a ver que estos esfuerzos o estas expresiones concretas de bondad y generosidad a nivel práctico tienen que ver con esfuerzos que se hacen en pro de otra persona y ayuda financiera. A veces involucra ayuda financiera. Los deberes, entonces, de misericordia en el día del Señor no están prohibidos, ni siquiera son una excepción al día de reposo. Incluso los ministerios que son más vigorosos, que demandan más esfuerzo físico de nosotros, que son agotadores, como el Señor lo señala ahí, sacar una oveja de un hueco, son, digamos, permitidos en el día del Señor. Más allá, satisfacer una necesidad real humana de salud o de alimentación.
incluso hasta una necesidad animal, como ya lo hemos visto, puede hacerse en el día del Señor. Por último, los deberes de necesidad. ¿Qué es un deber de necesidad? Una obra de necesidad es una obra que debe ser realizada cada día del año, sea que sea día del Señor o no. Debe hacerse. Por ejemplo, hay trabajos que son trabajos que no pueden parar. Ordeñar una vaca. Usted no puede pasar el día de reposo y dejarla de ordeñar. Es también el escritor Waldron dice, es una obra de misericordia hasta para el mismo animal. Usted no puede dejar de ordeñar, tiene que hacerlo todos los días. Pero también la Biblia nos enseña ilustraciones de trabajo que no son obras de necesidad. Por ejemplo, y a veces esto nos llega a sorprender. Éxodo capítulo 34, versículo 21 nos dice claramente que la siembra y la cosecha no son obra de necesidad. Esto no es obra de necesidad, por eso el Señor les mandaba a ellos no hacerlo en el día de reposo. Números capítulo 15, versículos 32 y 33, le decía el Señor al pueblo de Israel que la recolección de la leña no era necesario en el día de reposo. Por ejemplo, también Nehemías capítulo 13, versículo 15, le enseñaba al pueblo de Israel que pisar prensas de vino y el trabajo que implica la venta de mercancía ordinaria no son necesarios tampoco en el día de reposo. Entonces, debemos nosotros preguntarnos si nuestras labores cotidianas pueden cesar o no pueden cesar. Vamos a hacer unos ejemplos de unas ilustraciones del día actual, moderna, para concretar estos principios. Aunque ciertamente una fábrica de automóviles puede cesar, no es una obra de necesidad, el mantenimiento de los servicios públicos no puede pausarse. Las compañías telefónicas de comunicaciones u otras industrias similares son de necesidad vital, por lo tanto deben ser operadas todos los días de la semana. Aunque, por ejemplo, no sea necesario que abran tiendas que venden mercancías ordinarias como ropa o comestibles. Obviamente, hay sus excepciones. 1000 preguntas pueden quedar en nuestras mentes sobre esto u aquello. Y como le decíamos, la intención no es nosotros dar una lista detallada de cada una de las cosas. Pero hay una cita que escribe un autor que dice, y nos lleva a nosotros a tenerla en mente, que la conciencia y el corazón respondan al requerimiento de Dios de que su día sea santificado por nosotros. Es decir, cuando nuestra mente quiere con gozo y con ánimo guardar el día del Señor, los detalles se pondrán en orden fácilmente para cada uno de nosotros. Si en verdad tú abrazas la ley de Dios, tienes los recursos apropiados para que el Señor te guíe en tus decisiones. La oración, las escrituras son suficientes. El consejo de sabios, de piadosos, es suficiente. Amados hermanos, entonces no veamos el día del Señor como una obligación pesada, sino como un privilegio. Quienes se esfuerzan por guardar el día del Señor son los hijos del Señor. Más nadie se va a esforzar por guardar el día del Señor. Usa, y es el consejo, este día para adorar a Dios, reunirte con la iglesia, descansar física y espiritualmente, mentalmente, hacer obras de necesidad y obras de misericordia. Amén.